En los arrecifes rocosos, los fondos mixtos y las praderas submarinas del mar Mediterráneo y del Atlántico Oriental existe un pez cuya belleza ha fascinado a numerosos buceadores. De hecho, es un pez que suelen cantar en los bautizos cuando los llevo desde el centro de buceo. Y es uno de mis favoritos, aunque para la mayoría de mis compañeros, que también bucean en el centro, pues se ha convertido en un pez relativamente común. Hablamos del Thalassoма pavo, también conocido comúnmente como pez doncella o Freddy. Es de la familia de los lábridos, cuya librea iridescente, que es una combinación calidoscópica de verdes, azules, amarillos y rosas, es súper bonita porque representa la máxima expresión visual de un ecosistema que es aún vibrante, pero cada vez más alterado. Más allá de su apariencia, este pez revela una complejidad biológica que para mí es fascinante, marcada por estrategias reproductivas sumamente sofisticadas, por su plasticidad ecológica, por el papel funcional que tiene, que lo sitúa como una pieza clave en lo que es el equilibrio de los ecosistemas bentónicos litorales. Me parece un pez fascinante con el que poder empezar en esta lista de vídeos. El Thalassoma pavo presenta un cuerpo alargado, comprimido lateralmente y con una cabeza pequeña. El hocico es puntiagudo y una boca que es protráctil. Está adaptada precisamente para la captura muy precisa de pequeños invertebrados. La boca contiene dientes cónicos especializados en desgarrar presas duras como por ejemplo crustáceos, moluscos o equinodermos. Y esta definición combinada con una agilidad notable pues lo convierte en un microdepredador altamente eficaz. La coloración de la doncella es uno de los rasgos más reconocibles. Aunque cambia significativamente con la edad, el sexo o la etapa reproductiva, se puede decir que los jóvenes suelen presentar tonos más apagados, con bandas verticales y una apariencia más discreta, lo que probablemente pues, funciona como un camuflaje entre las rocas y la vegetación. Los adultos, por el contrario, desarrollan una coloración mucho más brillante, especialmente los machos terminales, con patrones verdes iridiscentes, con líneas azules longitudinales y franjas naranjas o púrpuras. Estas variaciones no son meramente estéticas, sino que cumplen determinadas funciones de reconocimiento sexual, territorial o jerárquico. Como muchos lábridos, la doncella es diurna, activa durante las horas de mayor luminosidad, cuando puede explorar rocas, cavidades y lechos de posidonia oceánica en busca de sus presas. Su dieta sobre todo consiste en pequeños crustáceos, como los anfípodos, los copépodos, los decápodos juveniles, también en moluscos, especialmente los gasterópodos, también los gusanos poliquetos, ¿qué más? También los equinodermos como las ofiuras o también los juveniles de erizos. Es precisamente este comportamiento forajeador un dato interesante, ¿no? Porque tiene consecuencias ecológicas muy relevantes, ya que de esta forma el pavo pues, actúa como un regulador natural de poblaciones de invertebrados que en exceso pueden llegar a alterar lo que son las comunidades bentónicas, como ocurre por ejemplo con los erizos de mar en ausencia de un control biológico. Además de su rol predador, el Thalassoma pavo actúa ocasionalmente como pez limpiador, particularmente durante su fase juvenil, en la que se ha observado pues, retirando parásitos, tejido muerto de otras especies de peces, y esto es sumamente interesante porque esta función de limpieza, aunque es esporádica, refuerza lo que es su integración en redes ecológicas complejas de mutualismo y comensalismo. Quizá uno de los aspectos más fascinantes de la biología del Thalassoma pavo es su hermafroditismo protógeno. Todos los individuos nacen como hembras, pero pueden transformarse en machos a lo largo de su vida, generalmente como una respuesta a factores sociales o demográficos. Este fenómeno les permite optimizar el éxito reproductivo en poblaciones donde los machos dominantes llegan a escasear, y es característico de muchos lábridos. El dimorfismo sexual se manifiesta de manera clara tanto en la coloración como en el comportamiento. Aquí tenemos el caso de una hembra. Las hembras adultas suelen mantener una coloración menos contrastada, y además estas líneas son un claro ejemplo para distinguirla. Mientras que los machos terminales, aquí tenemos uno que no tiene esas líneas, han pasado ya por la transición sexual y han desarrollado patrones mucho más vivos y agresivos, ocupando territorios reproductivos y mostrando conductas de cortejo y defensa. El cambio de sexo hormonalmente mediado implica una reestructuración completa de lo que es el sistema reproductor y una modificación de la conducta. Este fenómeno ha sido objeto de numerosos estudios precisamente por la relevancia evolutiva y por los paralelismos que se pueden trazar con otras formas de plasticidad sexual, por ejemplo en vertebrados también. El Thalassoma pavo está ampliamente distribuido en el Mediterráneo, en las costas atlánticas de la península ibérica, en las Islas Canarias, en Madeira y también en el Golfo de Guinea.
Su presencia ha aumentado notablemente en ciertas áreas del Mediterráneo central y oriental en estas últimas décadas. Este es un fenómeno relacionado sobre todo con el aumento de la temperatura marina, ya que estamos sufriendo una tropicalización en el Mediterráneo, y también con la disminución de los depredadores naturales. En términos ecológicos, la doncella actúa como una especie mesodepredadora, es decir, ocupa una posición intermedia en lo que es la cadena trófica. Por un lado, se alimenta de pequeños invertebrados, pero por otro lado es presa de peces mayores como por ejemplo las lubinas, los abadejos, las doradas, los meros. Su comportamiento territorial y su abundancia finalmente hacen que tenga un papel estructurante en lo que son las comunidades bentónicas. En zonas de pradera de Posidonia o por ejemplo en bloques artificiales como son las escolleras o los arrecifes artificiales, el talasoma pavo suele ser una de las especies dominantes de la biomasa, participando de forma muy activa en lo que es la redistribución trófica y en el control de especies que, sin su presión, podrían convertirse en plagas, como sucede muchas veces con algunos equinodermos herbívoros. A pesar de su aparente abundancia, el talasoma pavo no está exento de amenazas. El principal factor de presión directa es la pesca artesanal y recreativa. Aunque no suele ser un objetivo primario debido a su tamaño, ya que rara vez supera los 25 centímetros, sin embargo, su captura accidental y su alta vulnerabilidad durante la época reproductiva, cuando los machos definen territorios visibles, puede llegar a afectar lo que es su dinámica poblacional local. Aunque, si bien es cierto que es mucho más preocupante lo que es su exposición indirecta a los cambios globales. Cambios como por ejemplo el calentamiento del mar, como por ejemplo la acidificación, como por ejemplo la pérdida de hábitats litorales o la contaminación, que acaban afectando a su ciclo vital y a la disponibilidad de presas y a sus interacciones ecológicas. La modificación de comunidades bentónicas, por ejemplo la reducción de praderas marinas o la proliferación de especies invasoras, altera lo que son sus condiciones bajo las cuales esta especie ha conseguido evolucionar. Paradójicamente, podemos decir que algunas de estas alteraciones también han favorecido la expansión del talasoma pavo, sobre todo hacia zonas donde antes era muy raro poder verlo, ¿no? Como por ejemplo áreas del Adriático Norte sobre todo, o del litoral francés. Este fenómeno, aunque aparentemente puede parecer positivo, plantea preguntas sobre lo que es su papel como potencial especie oportunista en ecosistemas que pecan de estar desequilibrados. El pez doncella, más allá de su belleza visual, representa una narrativa biológica profundamente sofisticada. Su hermafroditismo, su papel en el control de invertebrados, su comportamiento social, su plasticidad adaptativa, lo acaban convirtiendo en una especie emblemática de los fondos litorales mediterráneos. Estudiarlo no solamente amplía nuestro conocimiento sobre la biología de los peces marinos, sino que nos ofrece también pistas sobre cómo los organismos costeros enfrentan, resisten o incluso en ocasiones sucumben ante los cambios rápidos impuestos por la acción humana. Proteger el talasoma pavo y por extensión a todo el ecosistema que lo habita es proteger el equilibrio sutil de un litoral donde cada pez, por muy pequeño que parezca, por muy común que parezca, representa una hebra esencial en lo que es el tejido ecológico.